Y de pronto se quedaron ahí sin saber qué hacer y miraron hacia atrás y se dieron cuenta de que estaban escuchando gemidos y como risas ahogadas, y que de algún compartimento, entre las cortinas cerradas, salía alguna luz, había como penumbra. Y se dieron cuenta de decir, hay gente, en los compartimentos hay gente. Y dice que de pronto se abrió la puerta de un compartimento y lo que vieron salir fueron pájaros, pájaros, pájaros que revoloteaban en todas las direcciones, como locos, pájaros que vinieron hacia ellos y que golpeaban contra el techo y contra las ventanas, y revoloteaban y que caían al suelo agonizando por los golpes y revoloteando. Y todo de pronto se llenó de pájaros, y uno le pareció que un pájaro lo golpeaba en la cara y cayó en el suelo y lo vio y se espantó y gritó y le fue a pisar y pisó aire. Y se dieron cuenta de que todos estos pájaros eran como huecos, eran como de aire, eran translúcidos, podían ver del otro lado, eran como que estaban alucinando, como no existían, estaban viendo hologramas, hologramas. De pronto vieron, dice que vieron una pitón, una serpiente que avanzaba por el medio del pasillo hacia ellos, pero que era translúcida, que podían ver tras la serpiente. Entonces uno de ellos se pone, estamos alucinando, debe de ser que estamos con fiebre, es lo que hemos comido, esto no existe, no es real, no es real, no existe, no hagáis caso, estamos alucinando, no hay nadie en los compartimentos, el tren está vacío. Pero de pronto volvieron a mirar hacia el final del corredor y la figura que apareció en el fondo fue, de nuevo, la figura gigante del revisor, con la tenaza, clac, clac, y que esta vez ya venía a un paso un poco más vivo hacia ellos. Y cuando vieron la figura, esa figura era opaca, y tras de ella no se veía nada. Era una figura no tridimensional, no de película de ciencia ficción, era una figura real. Y empezaron a gritar, y empezaron a suplicar, y pasaron al siguiente vagón. Inmediatamente comprobaron las puertas y estaban cerradas, y volvieron a seguir corriendo. Y según iban corriendo, se abrió la puerta de un compartimento y dicen que vieron salir dos figuras como que se asomaron a la ventana y les miraron hacia ellos según venían, y se pararon todos en seco y vieron a 4 o 5 metros estas dos figuras que eran como con túnicas, como dos frailes que se asomaban a la ventana, que miraron hacia ellos. Y dice quien nos contaba la historia, ya sabéis que no cuento los nombres reales, Conde, dice que eran tan flacos y estaban tan escuálidos que solo tenían más que pellejo en la cara y eran como calaveras, pero que eran translúcidos. Y uno de ellos dijo, no os preocupéis, no es real, no es real, tenemos que avanzar, seguir hacia adelante, cerrar los ojos, no miréis hacia ningún lado, porque al mismo tiempo, en el momento en que se paraban, sentían que les murmuraban y de las voces que salían intentando llamarles dentro de los compartimentos. Y corrieron y atravesaron estas dos figuras de frailes y llegaron al final, intentaron volver a abrir y no podían abrir. Y volvieron y pasaron al siguiente vagón y corrieron y cuanto más corrían, de pronto miraban a los compartimentos y decían que veían figuras horribles, desfiguradas, hombres con caras de pez y mujeres con caras de pájaros, y había orgías, y llegaron al final de un vagón y allí se quedaron, y hubo otro que vomitó y era auténtico pandemonio, y se dieron cuenta de que habían dejado a uno de ellos detrás, que estaba gritando horrorizado delante de un compartimento que tenía las cortinas abiertas. Y corrieron y cogieron del brazo y tiraron de él hacia atrás, y el chico empezó a gritar, no me lo puedo creer, ¿qué has visto? Y le dijeron que había visto a un hombre colgado con cadenas de muñecas y de pies, y que lo habían subido como si les quisiesen despatarrar, destripar, la habían subido con las cadenas tiradas por encima de los hierros donde las repisas para colgar las maletas, y así la habían subido a 1,5 metros del suelo, y había unas figuras que le habían abierto el estómago y le estaban metiendo una rata viva, le habían metido eso ahí y le estaban cosiendo para que la rata comiese dentro y se abriese espacio.
Y le gritaron al chico, no es verdad, no es verdad, son todo fantasmas, nada de lo que estamos viendo es real. Y cuentan que veían reptiles salir de los compartimentos y sentían que se les subían por encima insectos horribles. Y siguieron corriendo, corriendo, vomitando, sudando, gritando, hasta que llegaron hasta el final del tren. Habían salido, ya no tenían punto, miraban por las ventanas y no veían más que la noche, ya no tenían punto de referencia de la estación ninguno. Y llegaron al final del tren. Intentaron abrir la puerta de un lado, abrir la puerta del otro, como todas, no abrían. Y donde estaba la puerta que comunicaba con el siguiente vagón, ya no había nada, ya no había otro vagón, ya no había más que un cristal que daba a la noche oscura. No se veía absolutamente nada, excepto, dice Conde, a 10, 15 metros, allí abajo junto a la vía había un farolillo rojo, una lucecita roja. Era todo lo que se veía. Y allí se quedaron, preguntándose cuánto tardaría en aparecer el revisor, mirando hacia el fondo de ese último corredor, esperando que la figura del revisor apareciese allí con su luz y su tenaza. Y no aparecía, cuando de pronto, en medio de todos estos gritos y de todos estos risas y alaridos y suspiros y de orgías, dijo que vieron una cosa más. En el mismo fondo de vagón donde había, al lado del servicio, había un croquis, como del tren, como la estructura del tren. Y miraron, y eso era como una película tridimensional, en los cuales veían pasar vagones y todas estas escenas de sadismo y de bestialismo, y en un momento hasta les pareció ver ahí una miniatura de los zamoranos, metidos espalda contra espalda en el propio bidón que habían subido, quemándose, y habían figuras que le estaban pinchando, como con un pincho, para que sangrasen y poder oler la sangre quemada. Y igual querían no mirar, pero no podían. Y pensaban que el horror no podía llegar a más y no sabían qué hacer. Esperaban nada más que en cualquier momento apareciese con la tenaza el revisor, cuando de pronto, a lo lejos, escucharon el reloj de la estación. Ding dong, 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 bang, 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 bang. El reloj marcando los 4:15 y las 4 de la madrugada. Y en ese momento, la lucecita que veían roja se puso verde. Era el farolillo. Y ¡pum! Y el tren dio una sacudida y se puso en movimiento. Muy lentamente, tan lentamente como lo habían visto parar, se puso en movimiento. Solo que no hacia adelante, sino hacia atrás, hacia de donde el tren había venido. Y vieron acercarse poco a poco el farolillo verde ahí abajo y desaparecer. Y en ese momento, según miraban al oscuro de esa puerta del final del tren, hacia donde iban, dice Conde que salió la luna y de pronto hubo luz, la justa para ver hacia dónde se dirigía ese tren. Y allí, como a 200 metros, había un hangar, un taller, un almacén, algo inmenso, pero inmenso, que era como una catedral de madera, vieja, desvencijada. Y según se iba acercando el tren poco a poco, parecía más inmensa. Y dice que las sombras de la luna marcaban toda esta estructura enorme, con pináculos y penachos en lo alto, con una crestería atiborrada como una catedral gótica en la cual habían atalayas y balaustradas, y de pronto había también movimiento, y lo que parecían las gárgolas de pronto se dejaban caer al vacío, y volaban, y tenían alas, y eran aves
del tamaño de humanos, con alas inmensas, que se adentraban en lo que eran las bóvedas oscuras y penumbrosas de esa estructura inmensa que poco a poco se iba acercando a ellos. Y empezaron a escuchar ruidos, gemidos y alaridos apagados, y se dieron cuenta que ya no venían del tren, sino de ese sitio al que iban, penumbroso, y la luz de la luna hacía brillar cristaleras oscuras que daban una dimensión todavía mayor a este lugar hacia el que iba. Y entonces, en medio del pánico y de todo el pánico, alguien se dio cuenta de que allí, al lado mismo, en la pared había un extintor, y arrancaron el extintor de la pared del tren y con él golpearon la ventana de una de las puertas y golpearon hasta romper todos los cristales, y por allí mismo saltó uno la puertecita al otro lado, y del otro lado de la puerta, ya estando en el exterior del tren, saltó a la vía. Y ahí fue uno, y ahí fue otro, y ahí fue otro, y uno ha caído al otro, y poco a poco, mientras el tren se desplazaba muy lentamente hacia esa mole, esa estructura enorme, fueron saltando y saltando, y se quedaron allí todos al lado de la vía, agarrados unos contra otros, sin saber dónde ir, viendo pasar lentamente el tren. Todos estos vagones que habían recorrido. Y querían no mirar, pero no podían evitarlo. Y entre las cortinas cerradas o semiabiertas podían ver escenas horribles, de martirios, de gente martirizada, figuras tenebrosas, de animales raros, de bichos, ovejas con caras de perro, gente que hacía gestos obscenos hacia ellos e intentaron no mirar, no mirar, no mirar, y al final de todos estos vagones pasó la máquina inmensa, y allí en lo alto, en esas ventanas, les pareció ver la gorra del revisor a la luz de un candil, a la luz de un farolillo. Y todo este tren lentamente desapareció dentro de este hangar, de este taller inmenso, de esta estructura. Y con el tren se metió la luna. Y tanteando, lentamente empezaron a caminar la vía, golpeando, agarrados uno a otro, muy lentamente, la vía de regreso hacia la estación. Y la estación no estaba tan lejos. Dijo que en menos de 1 kilómetro pudieron ver las luces de los andenes y llegaron. Y allí, en el mismo andén tercero, vieron sus maletas tiradas, abiertas, toda la ropa tirada por los andenes, como si alguien hubiese estado tirando toda la ropa de ellos en el andén. Y recogieron todo como pudieron y no se quedaron en la estación. Marcharon en medio de la noche, a las 4 y pico de la madrugada, de vuelta al pueblo, hasta que fue la mañana siguiente y temprano volvieron a la estación. Y cogieron los trenes que tuvieron que coger y volvieron y fueron a sus casas. Y los zamoranos no supieron de ellos, ni nadie preguntó por ellos. No sabían si habían cogido un tren antes de que ellos habían regresado, pero no hubo noticias de ellos, no hubo noticias de ellos. Nunca más se supo de ellos. Y como no había otra gente pues de Zamora, no se supo qué pasó con estos chicos. Pero Conde nos dijo, yo vi ese tren una vez y esta es la segunda vez que lo veo. Y ese tren no lo cojáis, porque si entráis no saldréis. Y efectivamente no cogimos el tren, nos quedamos mirándolo. Y cuando el reloj de la estación de Medina del Campo, que allí está, igual todavía seguramente, dio las 4 de la mañana, el tren arrancó para marcharse lentamente por donde había venido. Y lo último que vimos pasar fue esa locomotora inmensa. Y en las ventanas oscuras, ahumadas, allá arriba, nos pareció ver una luz, quizá la que sujetaba el revisor, la luz de su candil. Yo nunca volví a ver el tren fantasma. 6 años pasé en el internado, 3 veces al año, 18 veces hice este viaje y solo lo vi una vez. Pero me consta
que el tren existe, porque hay otros chicos más tarde que lo han visto, que han visto ese tren. No sé cuándo aparece, si es una noche del año en particular o una fase de la luna, no se sabe. Pero ocasionalmente en la estación de Medina del Campo, provincia de Valladolid, me parece, hay este tren que aparece en medio de la noche y a las 4 de la mañana viaja al infierno. Hasta la próxima historia.